Los movimientos de liberación nacional. Hemos visto cómo España, Portugal y Holanda perdieron muchas de las colonias adquiridas en los siglos XVI y XVII, y cómo en la época del imperialismo Gran Bretaña conservó la India y junto con Francia, Italia y Alemania se hizo nuevas colonias, sobre todo en Asia y África. En este video explicaremos el proceso de descolonización ocurrido en algunas naciones de Asia y África y algunas dictaduras militares de América Latina. Asimismo, las luchas emprendidas por algunas naciones para trazar un tercer camino fuera de los bloques capitalista y comunista. India y Pakistán. Los dos factores más importantes para que los imperios aceptaran retirarse de sus colonias fueron los altos costos que implicaban sus administraciones y la presión de los movimientos rebeldes en su contra. En el proceso de descolonización, el reclamo principal de las naciones sometidas consistió en independizarse o liberarse de toda injerencia extranjera. En el caso de India, este proceso se apreció con gran claridad, ya que aquí, desde el siglo XIX, se organizaron grupos inconformes por la presencia británica. Sus imposiciones tributarias y el saqueo de los recursos es uno de los ejemplos. Entre ellos también está el hinduismo, que fue uno de los movimientos más poderosos por propagar la idea de poseer una religión superior que buscaba liberarse de todas las ataduras de la vida terrenal, de la opresión extranjera. Como resultado de ello, algunos terroristas incitaron a la población para que matara ingleses. A partir de 1885, círculos de intelectuales indios empezaron a enfrentar el poder británico por medio del Partido del Congreso Nacional Indio. Este partido reclamaba mayor participación de los indios a los cargos políticos y burocráticos y protestaba porque ellos pagaron los servicios administrativos y el ejército británico sin recibir protección ni algún beneficio a cambio. Gran Bretaña nunca permitió el desarrollo de la industria india para evitar que se convirtiera en su competidora y tampoco le otorgó créditos. La dependencia colonial, las costumbres indias de origen religioso, la falta de obras públicas, así como el siempre creciente aumento de la población mantuvieron a los indios en la miseria total. Además, 90% de la población permaneció analfabeta, pues la expansión de la educación resultó cara y los campesinos ocupaban a sus hijos en labores agrícolas. El movimiento nacionalista indio consiguió el apoyo de grandes masas y en el año 1906 el Partido del Congreso propuso luchar por la autonomía de la India. Más adelante su reclamo se extendió a conseguir la total independencia. A pesar de las diferencias existentes en la India, Gandhi, quien observó la terrible discriminación racial practicada por una minoría de origen holandés y británico, propuso la creación de un Estado único y encabezó el Partido del Congreso, el cual movilizó a millones de indios defensores del nacionalismo como algo espiritual. Por otra parte, rechazó el sistema de castas y quiso modernizar la India, aunque también difundió las ideas de humildad, justicia, igualdad de todas clases y vida en armonía con la naturaleza. Gandhi organizó un movimiento de desobediencia civil como estrategia para demostrar a los ingleses el poder del pueblo. En su lucha contempló la meditación y el ayuno, así como la promoción de huelgas de brazos caídos, la suspensión del pago de impuestos y el boicoteo de las elecciones promovidas por los ingleses. Él fue encarcelado varias veces, pero esto no evitó la multiplicación de la participación popular por el movimiento. En 1935, el gobierno británico se vio forzado a aceptar una nueva constitución. El Partido del Congreso alcanzó el triunfo y después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos prometieron retirarse pacíficamente de la India. Y en 1947 finalmente se proclamó la independencia de la India. Bueno, a mí me tocó el tema de Irán. En Irán, los árabes vivían colonizados. Esto ocurrió entre el año 1830 y 1959. Entre esos mismos años, el derecho coránico no fue posible aplicarlo a la vida civil. Esto debido a la separación que se ejercía entre la Iglesia y el Estado. Bien, el derecho coránico son normas jurídicas y estos derivan del Corán. El Corán, a su vez, es lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, los islamitas vieron una posibilidad de restablecer su poder. Esto fue posible
debido a que el proceso de descolonización había originado lo que es la miseria y el desorden. El Shah Reza Pahlavi, era un monarca de Irán. Él vio en la modernización capitalista una posibilidad de convertir a Irán en la primera potencia de Asia Occidental. Para esto, él pidió ayuda a lo que es Estados Unidos de América. El monarca, lo que él quería hacer era mejorar la educación, eliminar la desigualdad que existía entre hombres y mujeres. Por lo contrario, esta modernización fue catastrófica porque al implementar tecnología en los campos afectó a lo que son los campesinos, y esto se generó un descontento y a su vez generó una inflación, ya que importaban más de lo que ellos exportaban. A su vez, una corriente islámica comandada por el Ayatollah Khomeini movilizaron a la población de ciudades y acusaron al Shah de enriquecimiento personal y anti-islámico. Debido a esto, el Shah en 1979 tuvo que irse de Irán junto con su familia y su fortuna. Al él irse, el clero chiita tomó el poder. Reprimió los movimientos liberales y democráticos, suprimió a partidos políticos e inclusive impulsó las leyes del Corán por encima de las leyes civiles. Argelia. Dado que la mayor parte de la población argelina era musulmana, la lucha por la independencia de Argelia fue apoyada por el movimiento panárabe que buscaba el retorno a la vieja tradición coránica y fomentaba la unión de todos los países islámicos en contra de la colonización europea y la cultura occidental. El conflicto entre la población blanca, descendientes de emigrantes franceses, propietarios de tierras y empresas, y los independentistas fue subiendo de tono hasta que el dirigente del Frente de Liberación Nacional, Ahmed Ben Bella, inició una revuelta militar que se convirtió en una guerra que duró 8 años. 1954 a 1962. El general de Gaulle percibió que la guerra de Argelia podría prolongarse indefinidamente con estos costos para Francia, de modo que a pesar de la oposición de los colonialistas, establó negociaciones con el Frente de Liberación Nacional y más tarde sometió a referéndum la decisión de conceder o no la independencia de Argelia. En esta guerra murieron 10.000 soldados franceses y 250.000 musulmanes. Docenas de aldeas fueron destruidas y alrededor de 2 millones de campesinos tuvieron que cambiar de domicilio. Con el 90% de la población francesa sobre la independencia de Argelia, este país realizó elecciones y estableció una república socialista controlada por un partido único y apoyada por el ejército. Ben Bella fue elegido presidente. En Sudáfrica se vivió un racismo extremo. Los negros vivían en reservas y en las zonas urbanas en barrios distanciados de las residencias de los blancos. Había escuelas, hospitales, iglesias, playas, transportes y comercios reservados exclusivamente para descendientes de los ingleses y holandeses. Se prohibían las relaciones sexuales entre las dos razas y para trasladarse el trabajo de los negros necesitaba de identificarse y contar con un permiso controlado por la policía. India y Pakistán estaban unidas a Sudáfrica por ser las 3 excolonias británicas y países asociados a la Comunidad Británica de Naciones. El Partido del Congreso Nacional Africano empezó a organizar actos de protesta en contra de la discriminación, así como la resistencia civil en Sudáfrica. En los años 60 del siglo XX, la violencia en Sudáfrica provocó la reprobación mundial y su expulsión de la Commonwealth. Entonces dejó de ser un dominio británico y pasó a ser una república. Pero el racismo de los blancos y sus brutales represiones provocaron nuevas manifestaciones, así como el acercamiento al comunismo y la violencia en contra del constante encarcelamiento de los líderes del movimiento. En 1990, Nelson Mandela, uno de los líderes del Partido del Congreso Nacional Africano, se pronunció por abandonar la vía armada y por confiar en el arribo de la democracia y la igualdad para todos los sudafricanos. Las dictaduras militares en América Latina.
En 1898, Estados Unidos de América apoyó la separación de las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1913, promovió en México el golpe de Estado y la dictadura militar de Victoriano Huerta. Cuando Huerta ya no le convino, inventó un pretexto e invadió militarmente el país sin que existiera una declaración de guerra de por medio. El gobierno estadounidense había criticado y se había opuesto a la colonización europea en Asia y África, al control de la Europea del Este por la Unión Soviética y su injerencia en Asia. Sin embargo, simultáneamente había desplegado su propia misión colonizadora. La estrategia estadounidense más utilizada para impedir la expansión del comunismo en su zona de influencia fue en forma similar a lo hecho en África. Encargar a la CIA la vigilancia de las distintas regiones y apoyar a los regímenes dictatoriales, los cuales siempre actuaron en el contubernio con las burguesías y los ejércitos nacionales, cuyos altos mandos se entrenaban en las escuelas militares estadounidenses. Entre las dictaduras americanas apoyadas o avaladas por el imperio estadounidense, las más duraderas en el siglo XX fueron las de la familia revolucionaria del PRI, en México 1929-2000. Rafael Trujillo en la República Dominicana 1930-1961. La familia Somoza en Nicaragua 1933 a 1979. Juan Domingo Perón y sus esposas Eva e Isabel en Argentina 1943, 1955 y 1973 y 1976. Alfredo en Paraguay, 1955 y 1989. La familia Duvalier en Haití y Augusto Pinochet en Chile. ¿Por qué proliferaron las dictaduras en América Latina? Bueno, estas, aparte de favorecer a las familias ricas y aliarse con el ejército, crearon una extensa burocracia, un grupo de fieles allegados, desplegaron una severa vigilancia y censura, y reprimieron y desaparecieron y asesinaron a los opositores al régimen. En los años 60 y 70, en el siglo XX, estas dictaduras y su dependencia llamado imperialismo yanqui fueron el blanco del ataque de los movimientos comunistas y los focos de insurrección. Una de las estrategias empleadas por los revolucionarios para luchar en contra de ellas fue la guerra de guerrillas, que tomó su modelo en el maoísmo de la Revolución Cubana y la Revolución Cubana. De este modo surgieron las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana, el movimiento guerrillero boliviano encabezado por el médico argentino Ernesto Che Guevara, el Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional en El Salvador, la guerrilla urbana de los Tupamaros en Uruguay y la Liga de 23 de septiembre en México. Y en las décadas de 1880 y 1990 aparecieron Sendero Luminoso en Perú, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, otros movimientos guerrilleros en Guatemala, Venezuela y Paraguay. En este pequeño país centroamericano destacó la lucha del revolucionario Augusto Sandino, quien con una buena preparación política, en parte adquirida en México, combatió a los conservadores nicaragüenses y organizó la guerra contra el ejército estadounidense, afincando en su país. Sandino logró expulsar a los invasores y recuperar la soberanía nacional, pero en 1974 fue asesinado por órdenes de Anastasio Somoza, un general que aspiraba al poder y que con el apoyo de la potencia americana lo lograría después de asesinar a Sandino. Desde 1936 a 1979, la familia Somoza implantó una dictadura militar. Otro caso de intervencionismo estadounidense ocurrió en 1973 en Chile, con el asesinato del presidente Salvador Allende y el derrocamiento de su gobierno electo por la vía democrática. Este magnicidio se debió a que las reformas socialistas emprendidas por Allende y la nacionalización de la banca y de algunas empresas estratégicas, como las productoras de cobre, no convinieron a los intereses estadounidenses.
El golpe de Estado también lo dio un general del ejército llamado Augusto Pinochet, quien impuso una dictadura militar con el apoyo de Washington y la CIA. Argentina. 3 años después del golpe de Pinochet, el comandante del jefe del ejército de Argentina, Jorge Rafael Videla, también encabezó un golpe de Estado e impulsó la dictadura de una junta militar. La presidenta de ese país era entonces Isabel Perón, la segunda esposa de Juan Domingo Perón, un dictador que con el apoyo de los obreros y sus organizaciones sindicales, los militares y Eva Duarte, habían gobernado en los 2 periodos antes señalados y establecidos un Estado fuerte, autoritario y personalista que había limitado las libertades individuales y reprimido toda oposición. Bueno, ¿qué es el concepto del tercer mundo? El concepto del tercer mundo fue creado por el demógrafo francés Alfred Sauvy en 1952. Creó este concepto para poder referirse al conjunto de países que no fueron industrializados. Este concepto evocó al tercer estado que antes de la Revolución Francesa comprendía a las clases sociales en Francia. A su vez, este concepto recibió numerosas críticas, debido a que la expresión tercer mundo se adoptó para denominar a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que a su vez, concluido el proceso de descolonización, quedaron fuera de alguno de los bloques como el capitalista, que es el primer mundo, o el comunista, que es el segundo mundo. Esto a su vez también generó unas diferencias entre clases sociales. En el tercer mundo hay naciones ricas y pobres. Conferencia de Bandung. Entre 1947 y 1964, Jawaharlal Nehru, un destacado discípulo de Gandhi y presidente del Partido del Congreso Nacional Indio, desempeñó el encargo de primer ministro de la India. La prohibición del sistema de castas, la discriminación racial y el establecimiento de la igualdad de derechos para las mujeres. Además, adoptó medidas para mejorar la agricultura, la producción industrial y la educación. Nehru pensó que las ex colonias británicas y francesas no deberían participar en la Guerra Fría, no alinearse ni al imperialismo estadounidense ni al totalitarismo soviético, sino unirse con cooperar entre sí para establecer una política y un modelo económico propios, intervenir como una tercera voz en la política mundial. En 1955, Nehru y otros líderes independentistas de Pakistán, Birmania y Lanka organizaron una reunión en la ciudad indonesia de Bandung, junto con otros 25 estados asiáticos y africanos. En 1961, 6 años después de la conferencia de Bandung, se llevó a cabo la primera cumbre del Movimiento de los No Alineados, o por sus siglas MNOAL, en la ciudad de Belgrado. Con ella se consolidó la idea original de Nehru.